Campaña papelón. Desde Casa Rosada ordenaron a Alberto a hacer los mandados por el barrio con libretita de almacenero en mano. Renunció Elena Hayton de Nolasco a la Corte Suprema y Alberto Fernández deberá designar un reemplazo. El grupo terrorista mapuche RAM se adjudicó el atentado a Vialidad y advirtió que harán nuevos ataques. Jorge Capitanich inauguró una canilla en Chaco y se puso a llorar. Yo siempre quise ser chorro y vago como ustedes. Un joven dejó en evidencia a los políticos de la matanza. Más estadounidenses murieron de SARS-CoV-2 en 2021 con Biden y la vacuna que en 2020 con Trump. Empleados de Johnson & Johnson en contra de la vacuna contra el coronavirus para niños. Por presión del Congreso, el comunista Pedro Castillo echó a Bellido y a todo su gabinete. Alemania. Lobby judío arma un escándalo y presiona a autoridades de hotel privado luego de que un cantante de esa comunidad fuera obligado a quitarse un hexagrama del cuello para poder ingresar al edificio. Demoledor testimonio de arrepentida de Facebook contra la red social. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 28ª emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLV1. Invitamos a toda nuestra audiencia a suscribirse a nuestro nuevo canal de YouTube, Canal TLV1, y a disfrutar nuestra amplia programación en nuestro sitio web www.canaltelev1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Es muy importante tu colaboración económica con este canal para que nuestro trabajo siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Un anotador de tapa dura empezó a llevar ahora a Alberto a todos los actos íntimos con vecinos para escribir las quejas o reclamos que recibe, mientras el flamante jefe de gabinete, especialista en fraudes electorales, Juan Mansur, lapicera en mano, es quien realmente fija a qué provincias mandar fondos o gendarmes. Y la atracción pura de votos o voluntades en territorio de gobernadores e intendentes del PJ con medidas económicas en mano bajadas desde la Casa Rosada. Sobre estos pilares, el gobierno empezó a diagramar la estrategia electoral que ya está desplegando con fuerza en todo el país de cara a los comicios generales del 14 de noviembre y para revertir la dura derrota electoral de las PASO. Alberto empezó a recorrer en reserva el conurbano bonaerense. Se trata de salidas sorpresa que le organiza el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo. El viernes estuvo en la casa de unos vecinos de Ituzaingó, luego fue a una recorrida por una feria de Doxuc y el martes un encuentro con trabajadores en Villa Jardín. Quizás sea al verlo con anotador de cronista meritorio recorriendo algunas calles y casas de vecinos preseleccionadas en una versión peronista del timbreo de Macri, la imagen más demostrativa y patética de su carencia de autoridad y poder. En su caminata se ve la fatiga física, en su mirada el desconcierto y en las anotaciones la ausencia de brújula, si es que se sorprende porque los prolijamente entrevistados le hablan de los precios, la seguridad o las muertes por el COVID-19. ¿Se entera entonces de esos temas? ¿Anota y ordena a alguien abordarlos? ¿A quién? ¿Precios para el ministro con reemplazo anunciado? ¿A su nuevo ministro de Seguridad que denostaba cuando creyó tener el poder? ¿A los responsables de la salud que logró holgadamente más de 100.000 muertos y el crecimiento de la pobreza? Todos podemos cambiar de ideas a lo largo de la vida. Dicen los expertos en psicoanálisis que es casi imposible cambiar de carácter. Quien siempre se creyó más sin par por encima de todos lo sigue siendo, aunque tenga frente a sí al presidente formal. Quien siempre recibió órdenes escribe ahora las recibidas.
o las que cree recibir, en un anotador con espiral de alambre, como si fuera un cronista en la escena de un crimen, o un nene al que mandaron a hacer los mandados a un barrio que nunca conoció. La jueza Elena Hayton de Nolasco presentó su renuncia a la Corte Suprema de Justicia. La magistrada le informó telefónicamente su decisión a Alberto Fernández, quien ahora deberá elegir un reemplazante y nominarlo para que el Senado lo apruebe. La carta formal que se hizo pública está fechada el 30 de septiembre, por lo que la decisión fue tomada varios días antes. La salida se hizo efectiva el 1 de noviembre, antes de las elecciones legislativas. La jueza, que siempre simpatizó con el kirchnerismo, aunque le jugó en contra más de una vez, ya debería haberse retirado el 7 de diciembre de 2017, cuando cumplió 75 años de edad, la edad límite establecida por la Constitución para ejercer el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado. En aquel entonces debería haber sido reemplazada por Macri, lo que llevó a un pedido del kirchnerismo que hiciera todo lo posible para quedarse. Sin embargo, la jueza obtuvo un fallo judicial que le permitió continuar en el cargo, pese a las presiones que sufrió del gobierno de Cambiemos para liberar su lugar en el tribunal. En abril de 2017 había anticipado que su idea era continuar en la Corte indefinidamente mientras tuviera fuerzas para hacerlo. Pero la situación cambió completamente. Hayton de Nolasco mantiene una estrecha relación con Fernández. De hecho, ella fue designada en 2004 tras una propuesta del entonces presidente Néstor Kirchner, luego de la destitución de Eduardo Moline O'Connor. Se dice que Fernández, en aquel entonces jefe de gabinete, tuvo que vetarla y en ese proceso entabló una estrecha relación con ella. Ahora molesta por la falta de consenso, Hayton de Nolasco ya mostró su apatía por seguir en el cargo cuando no participó de la audiencia en la que se designó como nuevo presidente de la Corte a Horacio Rosati. Sus allegados aseguran que la magistrada entendía que se había cumplido un ciclo en el cuerpo, luego de la fractura registrada en la última reunión extraordinaria de acuerdos en la que tampoco participó Ricardo Lorenzetti. Con la salida de Hayton de Nolasco se abre una puerta para que el Poder Ejecutivo, dominado por Cristina Kirchner, proponga a un nuevo integrante del máximo tribunal, que vive una situación particular luego de la reciente renovación de autoridades. No obstante, no será un camino sencillo para el gobierno. Alberto Fernández aún no logró el consenso necesario para la aprobación de su elegido para la procuración, Daniel Rafecas. Fuentes oficiales adelantaron que la idea del presidente es proponer a una mujer para mantener la paridad de género. A través de un comunicado, las distintas organizaciones que componen el grupo terrorista mapuche, RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, y MAP, Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapú, reivindicaron la acción de sabotaje realizada en la noche del 3 de octubre en inmediaciones del camino al Cerro Catedral, donde fueron destruidas 2 máquinas y un galpón perteneciente a Vialidad Nacional. Aseguraron que esta acción apoya y fortalece de forma concreta los distintos procesos de recuperación territorial en la zona, en particular la desarrollada en Cuesta del Ternero, Lof Kemkemtreu, como otros que persisten en la línea estratégica desarrollada, y advirtieron que mantendrán la recuperación territorial y reconstrucción integral de nuestro mundo como camino a la liberación nacional mapuche mediante autodefensa y sabotajes. Seguimos sosteniendo que la resistencia ancestral mapuche, más que una orgánica formal de corte occidental, es un nivel de conciencia y compromiso revolucionario por la liberación de nuestro pueblo-nación, expresaron y saludaron al resto de Gual de la RAM como a las diversas expresiones de lucha territorial en ambos lados de la cordillera. El gobierno nacional evita hablar de este tema y Alberto Fernández le ha dado la responsabilidad de lidiar con los mapuches a los gobernadores del sur, quienes están tratando de negociar con los terroristas. Pero la RAM señala que rechazan cualquier salida negociada porque creen que no están dadas las condiciones para ello y advirtieron que debemos seguir acumulando fuerzas en la confrontación, creciendo en experiencia combatiente para un verdadero proceso de liberación nacional mapuche.
Días atrás, un grupo de mapuches con los rostros cubiertos irrumpieron en un campamento de vialidad provincial, ubicado en el camino al Cerro Catedral, a pocos kilómetros del centro de Bariloche. Incendiaron un depósito y máquinas viales y dejaron maniatado al cuidador y a su esposa. El episodio ocurrió el domingo pasado a las 23 horas. El cuidador y su esposa estaban en el campamento cuando fueron sorprendidos por 3 hombres encapuchados, uno de los cuales portaba un arma de fuego. «Somos mapuches», les anunciaron los atacantes. Antes de rociar el depósito y las máquinas viales con combustible, los encapuchados sustrajeron teléfonos celulares y las llaves del vehículo particular del cuidador. Bomberos de distintas dependencias trabajaron durante varias horas en el sitio para poder controlar las llamas, que provocaron cuantiosos daños. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, fue filmado inaugurando una canilla con agua potable en el pueblo de Charata y emocionándose hasta el punto del llanto, en un video que se viralizó porque quedó más que nada cómico por la falsedad de la emoción del ex jefe de gabinete de Cristina. El gobernador inauguró simbólicamente una obra en Charata, una pequeña localidad de la provincia que no contaba con red de agua potable hace más de 100 años. No realizó un acto, en cambio se acercó hasta la casa de una de las vecinas y abrió una canilla. En el video se puede observar cómo un hombre que participaba de la recorrida con el mandatario le dice: «Estamos en una pandemia que nos atrasó todo en el 2020. Tenemos que tenerles paciencia a los que nos gobiernan, porque tienen la delicada tarea de gobernar para todos, no para un solo sector. Esto es un esfuerzo grande». Las palabras del supuesto vecino provocaron la falsa emoción del gobernador, quien de inmediato lo abrazó y le agradeció llorando. Nosotros que gobernamos también necesitamos el afecto y el reconocimiento a las cosas que se hacen, porque estas obras tardan mucho tiempo, cuestan mucho dinero y es un gran esfuerzo para toda la sociedad. Por eso yo siento mucha emoción ahora al estar acá en Charata, porque esta obra me costó, aseguró. A pesar de que sus palabras parecen de alguien que empezó a gobernar hace poco tiempo, el peronismo de Coqui gobierna la provincia ininterrumpidamente hace 15 años y es la primera vez que le lleva agua potable a este pueblo que existe hace 107 años. Con la voz quebrada, el gobernador aseguró que «siento las críticas infundadas de todos los que hablan sin saber, de todos los que no saben lo que cuesta gestionar», y al borde del llanto agregó: «porque si no hubiésemos hecho todo el esfuerzo que hicimos nosotros, estos no hubiesen tenido agua». Hace 2 semanas, un grupo de chaqueños se acercó a un acto que encabezó Capitanich en la localidad de Río Muerto, municipio de Los Frentones, para reclamar justamente por la falta de agua potable en la zona y los bajos salarios. Aquel reclamo también quedó registrado en los videos filmados por los protagonistas de la protesta. En uno de ellos se puede ver a uno de los hombres que le insiste: «Usted no cumplió con su palabra, viva usted con 30.000 pesos». Se escucha otro reclamo. Ante la situación, el ex pastor evangélico defendió su gestión y responsabilizó a Mauricio Macri por los desastres en su provincia. La Expo Joven de La Matanza, promocionada por el intendente kirchnerista Fernando Espinosa, fue la sede de uno de los videos más virales del año. En una escena inesperada que tomó a todos los presentes por sorpresa, un chico que había sido invitado se subió al escenario, agarró el micrófono y trató de chorros y vagos a los políticos locales. «Yo desde chico siempre tuve una visión clara de quién y qué quiero ser cuando sea grande», dijo ante los aplausos de la gente hasta que sorprendió con el remate irónico: «Y yo la verdad siempre soñé ser chorro». Y para que no queden dudas de su frase, aclaró mientras señalaba a los dirigentes locales que estaban en el lugar: «Chorro como la gente de acá y muchos más por acá. Chorro y vago, el sueño de todo el mundo», concluyó y se bajó mientras se escuchaban aplausos y murmullos. «A nosotros nos prometieron una charla de laburo joven y nos metieron a 3 políticos a taladrarnos la cabeza por hora y media. Encima querían sortear hamburguesas. Full miserable», aseguró luego en Twitter el protagonista principal de la historia, Emiliano Bondarchuk, y reveló algunos entretelones de la situación.
El día antes del evento, o sea, el lunes, nos trajeron las autorizaciones para ir a la Expo Joven, diciéndonos que iba a ser una charla de laburo joven e innovación. El martes a la tarde, a eso de las 4 salimos, y cuando llegamos abrieron el evento con una charla, boludeces, el típico discurso vacío de políticos sobre la tecnología. En el futuro va a ser más importante la robótica, influencers, community manager, etc. Después nos dejaron en el predio un rato, nos hicieron ver un rap rebajado, a los pobres pibes no los dejaron bardearse nada y querían que rimaran cosas como Secretaría de Juventud, y cuando terminó nos volvieron a dejar libres en el predio. Y al final nos volvieron a llevar para escuchar otra charla, de 3 tipos: Débora Giorgi, ex ministra de Industria, Nicolás Ricato, secretario de Espinosa, si no me equivoco, y Ezequiel Mercado, cabeza de no sé qué organización y candidato a concejal. A Emiliano no le gustó la bajada de línea del gobierno en lo que debía ser una expo enfocada en promover el trabajo en los jóvenes. Cada 5 minutos agregaban algo sobre apoyar el Estado y al Ministerio. Si quieren emprender, tienen que estar con el Estado que los ayuda. O no les crean a los tipos que dicen que el Estado está en contra suya, cosas así. Y al principio metió algo sobre vocaciones, sueños y metas, que de ahí me agarré yo. Al principio, una del staff dijo que iban a responder preguntas, y ahí ya pensé, yo voy a subir ahí a decirles que son todos unos chorros. Me tuve que bancar otra charla nefasta de como 1 hora y media, esperando cada vez más impaciente para finalmente subir. No dijeron nada de preguntas, pero yo igual me paré y pregunté si podía decir algo, y la staff me dice, sí, espera, se sacan la foto y subís. Un ratito antes de eso fue que empezaron a repartir números de talonario para el sorteo de hamburguesas. Ahí le di a mi amigo el teléfono para que grabe, cuenta. Entonces subo, le tiro un chamullo ahí de... Me gustó mucho lo que dijiste sobre los sueños, me inspiró mucho. Yo desde chico siempre tuve un sueño, por eso quería decirles algo sobre eso. Y ahí le dijo en la cara a todos los políticos chorros lo que piensa de ellos. Lamentablemente no estaba el intendente presente. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Las muertes en 2021 en los Estados Unidos por SARS-CoV-2 superaron este martes al total de muertes en 2020. En los libros de historia, el 2020 será recordado como el año más fuerte de la pandemia, un momento en el que los gobiernos de todo el mundo tornáronse verdaderas dictaduras, cerrando negocios, escuelas, privando deportes, viajes y muchos más elementos básicos de la vida cotidiana de manera arbitraria e injustificable. Sin embargo, la historia en Estados Unidos será muy diferente cuando se recuerde que el entonces presidente Trump solamente impuso una cuarentena nacional durante 20 días del mes de abril y luego combatió hasta el fin de su mandato para que los estados abrieran sus economías y no cayeran en la trampa COVID, con los gobiernos cerrando todo y solo consiguiendo empobrecer a la población sin frenar el contagio. En cambio, durante este año, el ilegítimo gobierno de Biden impuso restricciones federales mucho más severas, la obligatoriedad del uso del barbijo en todo el país, la obligación de vacunarse o perder el trabajo y las cuarentenas estrictas de estados como Michigan o California. Pero lo que es tal vez el dato más lapidario es que el 2020 tuvo un número menor de muertes que el 2021, y a este año todavía le faltan 3 meses. Esto es más lamentable cuando se considera que Trump dejó un sistema que distribuía 1 millón de vacunas por día y hospitales reforzados con una producción sin precedentes de camas, respiradores y medicamentos.
Este martes, el total de muertos por SARS-CoV-2 en Estados Unidos en 2021 superó la marca de los 353.000 fallecidos y se estima superar los 400.000 para fin de año. El recuento de 2020 fue de menos de 352.000 muertes. Así, es claro que la gestión de Biden de la pandemia, a pesar de haber tenido un año de experiencia de medidas restrictivas, las supuestas mejores vacunas disponibles y un sistema de salud robustecido, fue considerablemente peor que la de Trump, gestión que la corporación mediática globalista tanto criticó. El 56,5% de la población estadounidense está vacunada con 2 dosis, un número que, combinado con los que ya tuvieron COVID en el pasado, ya debería haber alcanzado cómodamente el porcentaje que se conoce como inmunidad de rebaño. Sin embargo, todavía hay un promedio de 15.000 casos por día, un promedio que nunca se tuvo durante la mala gestión de Trump en 2020. Luego de que el grupo de investigación Project Veritas, a cargo del periodista James O'Keefe, realizara una cámara oculta a médicos del gobierno federal admitiendo que estaban preocupados por los efectos adversos que producían las vacunas contra el coronavirus, se publicó un nuevo video que involucra a los empleados de las farmacéuticas productoras de la vacuna. En esta lapidaria cámara oculta, los empleados de la farmacéutica Johnson & Johnson se expresan en contra de la vacuna para menores de edad y revelan que las pujas para vacunar niños es una decisión meramente política para aumentar los números de vacunación generales. Justin Durrant, un científico perteneciente a la compañía farmacéutica, aconseja ante una periodista de Veritas no aplicar la vacuna a menores de 18 años, lo cual trató de mantener en secreto, ya que advirtió que si sus superiores se enteraran que estaba diciendo esto, podría tener severas consecuencias. También sostiene que la manera más eficiente para que el público ceda ante la presión y acepte aplicarse la vacuna es si se les afecta económicamente, y a su vez realiza una distinción entre ciudadanos de primera y segunda clase, tratando de desestimar a la población que no se ha aplicado la vacuna. Otro de los investigados, Brandon Schat, uno de los jefes de negocios de Johnson & Johnson, dice explícitamente en la cámara oculta que la vacuna producida por la empresa a la cual patrocina no debe ser aplicada a los niños, así como también destaca el papel de los medios de comunicación en la construcción mediática de la vacunación para todos. En otro momento de la cámara oculta, asegura que todavía no se conocen los efectos a largo plazo que generaría esta vacuna, utilizándolo como uno de los principales argumentos en contra de su aplicación en bebés y niños, ya que nadie ha pasado 30 años con la vacuna, por lo cual no pueden negar que hayan desarrollado algún tipo de deformidad u otras complicaciones a largo plazo producto de las dosis. Tanto Durrant como Schat coincidieron que la vacuna de Johnson & Johnson no es apta para la aplicación en niños y a su vez destacaron que no confían en el laboratorio en términos de privacidad, ya que la provisión de datos de la producción y de la misma investigación de la vacuna ha sido prácticamente nula. Pedro Castillo finalmente cedió ante la presión del Congreso y le pidió la renuncia al apologeta del terrorismo Guido Bellido, hasta hoy su jefe de gabinete y primer ministro. Su salida significó también la dimisión de todo su gabinete, lo cual generó nuevamente un vacío de poder en el país que sigue en plena crisis política desde hace 4 años. Castillo designó como sucesora al frente del gabinete a Mirta Vázquez, una abogada de 46 años que hasta fines de julio presidió en el Congreso y que pertenece al Frente Amplio y no, como Bellido, al partido oficialista Perú Libre. Esto significa una fuerte caída en la influencia de Vladimir Cerrón, el autor intelectual y material de la presidencia de Castillo, y una suba del sector más progresista de la mayoría.
Desde su asunción, el gobierno de Castillo ha estado sufriendo la presión del Congreso, tanto de los diputados de derecha que exigen un gabinete sin figuras vinculadas al terrorismo, como los legisladores de izquierda que piden un Congreso de ministros con figuras progresistas y feministas. Cabe recordar que Castillo llegó al poder con el partido y vehículo político de Perú Libre, una formación comunista vinculada a Sendero Luminoso, controlada por Cerrón, quien trató de ser candidato a vicepresidente, pero la justicia lo frenó. Sobre el dirigente comunista pesan múltiples causas de corrupción. Hasta hoy, el gobierno lo manejaba el propio Cerrón a través de Bellido, con un gabinete que poco espacio les había dejado a otros aliados de izquierda del gobierno, como el Frente Amplio, Juntos por Perú y el Partido Morado. Todos partidos progresistas que rechazan las propuestas más conservadoras de Perú Libre. Hasta el momento, Vázquez ha dicho que pedirá que los ministros Oscar Maurtua, canciller, Pedro Franque, Economía, Hernando Ceballos, Salud, Aníbal Torres, Justicia e Iber Maraví, Trabajo, permanezcan en el cargo. Estos nombres, sin embargo, no son indispensables para el nuevo gobierno, y no sorprendería que en las próximas semanas se busquen nuevas figuras, especialmente en el caso de Maraví, quien está a punto de ser enjuiciado por el Congreso por sus vínculos con el terrorismo guerrillero en la década del 90. El cantante judío Jim Ofarim, de doble nacionalidad, residente en Alemania, publicó un video en Instagram el martes que lo muestra frente al hotel privado de Westin en Leipzig, llorando porque un empleado le pidió que guardara su collar para poder registrarse en el hotel, lo que motivó que el jefe del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Joseph Schaster, respondiera en Twitter exagerando un poco el asunto, que la hostilidad antisemita contra Jim Ofarim es aterradora. Es de esperar que el Westin tenga consecuencias personales y también espero que en el futuro nos encontremos con solidaridad cuando seamos atacados. El Westin Leipzig dijo a la prensa en un correo electrónico que estaba preocupado y alarmado por las acusaciones de intolerancia del señor Ofarim. El gerente general, Andreas Hachmeister, escribió que los empleados en cuestión fueron puestos de licencia mientras el hotel intentaba comunicarse con Ofarim para aclarar todo el incidente y que la manager de Ofarim, Yvonne Probst, no pudo ser localizada de inmediato para hacer las declaraciones. La agencia de noticias alemana, dpa, citó al equipo de representación de Ofarim diciendo que el cantante de 39 años no haría más comentarios. Finalmente, bajo presión, el hotel Westin despidió a los empleados. En su video de Instagram, Ofarim dice que estaba haciendo la cola para registrarse en el hotel y que notó que gente que estaba detrás era atendida mucho antes que él. Estaba parado allí con mi collar y una persona tras otra fue sacada detrás de mí. Cuando finalmente llegó al frente de la fila, preguntó por qué todos los demás recibían un trato preferencial y un empleado del hotel le dijo que él también podía registrarse si guardaba primero su collar de la Estrella de David. Ofarim, que estaba al borde de las lágrimas mientras narraba su experiencia en Instagram, no dijo qué sucedió a continuación, pero agregó: "En serio, Alemania 2021". Cabe señalar que los judíos, que siempre exigen un trato preferencial por el solo hecho de ser judíos, se destacan precisamente por estigmatizar y azuzar el odio constantemente contra todo aquello que no es judío, sorprendiéndose luego cuando el caso se da a la inversa, es decir, cuando son ellos los que se convierten en objeto de señalamiento o motivo de sorna. Pero veamos ahora cómo adoctrina a los niños desde la más temprana infancia la televisión judía en la retorcida teocracia de Israel, para poder comprender un poco más este injusto fenómeno de la estigmatización por la religión o por los símbolos sagrados de los demás. שלום, הגעתי מתוכנית ההיסטוריה של טופי והגורילה. ובה נדבר על מאורעות מרכזיים בקורות העם היהודי, מאז ועד היום. היום נלמד על צליבת ישו. שמעת על ישו? הוא נשמע אדם נחמד. לא. ישו היה אויב העם היהודי. הוא ניסה להפוך את כולנו לנוצרים.
אף שישנם יוצרים טובים, ההתבוללות היא סכנה נוראית, המאיימת על שלום העם היהודי. אני רוצה להתבולל! אתה יודע בכלל מה זה להתבולל? זה לקיים יחסי מין עם גויה. זה לא דבר שלא אני ולא אתה רוצים כמובן. אני רוצה שהילדים שלי יאכלו טבלרון ויהיו גויים. משעמם לי כאן, טופי. אני רוצה לגור בשוויץ עם גויה ולאכול טבלרון כל היום. טוב, שוקי, אם אתה כל כך אוהב את ישו, כן. אז אתה תשחק את ישו. אני הוא יהודה איש קריות. ואני ישו. אני רוצה שכולכם תהפכו לנוצרים ותאכלו חזיר וטבלרון ויהיה לכם כיף. אתם רוצים מצותים בבית? בגלל זה אני אצלוב אותך. איך אתה מעז להטיף ליהודים התמימים? אלוהים! למה עזבתני? אתה נאצי ישו, אתה נאצי. טופי! לא, טופי, אני מפחד! אני הלכתי על המים, אני הפכתי את הדברים לעוגה! לא! אני לא ישו! זו טעות! אני משה רבנו! אל תתקעי במסמרים, טופי, לא! זה רק הפרק, פחדן! לא! טופי! אלוהים! לא! אוי, Frances Haugen, una ex trabajadora de Facebook, testificó ante el Subcomité de Protección al Consumidor, Seguridad de Productos y de Datos de la Cámara Alta, después de las filtraciones que ella misma hizo en los últimos días al diario The Wall Street Journal. En su testimonio, Haugen hizo un retrato despiadado de la empresa, porque durante el tiempo que estuvo trabajando en ella, se dio cuenta de una verdad devastadora. Facebook oculta información al público y a los gobiernos. Los documentos que he proporcionado al Congreso prueban que Facebook ha engañado al público de forma repentina sobre lo que su propia investigación revela acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de su inteligencia artificial y su papel para expandir mensajes divisorios y extremistas. Haugen, quien también estuvo empleada desde 2006 en compañías como Google, Pinterest y Yelp, aclaró que su tarea en Facebook se centró en los algoritmos y las recomendaciones que se hacen al usuario. Esta estrategia, advirtió la experta, hace que los menores estén más expuestos a contenido que promueve anorexia y pueden alimentar la violencia étnica en lugares como Etiopía. De hecho, Haugen está muy preocupada por la seguridad nacional a la luz de cómo funciona Facebook a día de hoy, ya que avisó no dota de personal suficiente sus unidades dedicadas a prevenir los mensajes que instigan el terrorismo o el espionaje. Este testimonio se produce después de que el lunes se cayeran a nivel mundial durante más de 6 horas los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp sin que todavía se conozca el motivo. A su juicio, dentro de la empresa se toman decisiones desastrosas para los menores, la seguridad pública y la privacidad de los individuos. Es por eso que debemos exigir a Facebook que haga cambios, afirmó. El domingo, antes de una emisión de la entrevista de Haugen en 60 minutos, Zuckerberg publicó un video en Instagram y Facebook con su esposa Priscilla Chan y unos amigos a bordo de una embarcación de recreo. El video no gustó a los legisladores del subcomité, cuyo presidente, el demócrata Richard Blumenthal, comentó este martes que Mark Zuckerberg, quien debería mirarse al espejo hoy en vez de asumir la responsabilidad y mostrar liderazgo, se ha ido a navegar. La reflexión de la semana estará a cargo del analista político, periodista, fundador y director de Metapedia en español. Escuchamos al señor Walter Romero. Hola. Me llamó mi camarada y amigo Juan Manuel preguntándome si podía hacer la reflexión de la semana para su programa. Le dije que sí, que por supuesto, y le pregunté sobre qué tema o temas quería que hablase. Me dijo, hacete una reflexión de la realidad argentina, de las pasos y de la realidad latinoamericana. A él le dije que más que una reflexión, hablar de esos temas es una depresión. Una depresión más que una reflexión. ¿Por qué depresión? Y porque la realidad argentina y latinoamericana
es para deprimirse. En Argentina, las últimas cifras dicen que más de la mitad de nuestros compatriotas viven en la pobreza y que el 60% de los niños menores de 14 años son pobres. Esas cifras dicen que el empleo y el desempleo asola a Argentina, que 8 de cada 10 argentinos, si tuviese la oportunidad de irse del país, así lo haría. Que todos los días aproximadamente unos 100 compatriotas, la mayoría menores de 40 años, se van del país para no volver más. Parece que con la democracia ni se come, ni se cura, ni se educa. ¿Y qué puedo hablar de las PASO? Deprimentes. Hasta hace 2 años la gran mayoría de los argentinos decían que el fantasma del kirchnerismo no volvía más. ¿Se acuerdan cuando el no vuelven más era Vox Populi? Bueno, el gobierno del nefasto Macri fue tan horripilante que consiguió lo imposible, que aquellos muertos vivos que no volvían más consiguieran volver. Y ahora el gobierno kirchnerista es tan espantoso que consiguió que el macrismo, echado a patadas en el culo por el pueblo argentino hace 2 años, volviesen. Así está la política argentina, de la sartén al fuego y del fuego a la sartén nuevamente. Y encima, por un lado, la izquierda marxista supera el 5% en su mejor elección de la historia. Y por el otro lado, la derecha más rancia, la que levanta las banderas del capitalismo más salvaje, de la mano de un megalómano como Javier Milei, aspira a ser en noviembre la segunda fuerza en Capital Federal. Pobre Argentina, pobre Argentina. Y a nivel latinoamericano, en mi recorrida por algunos de los países de la región, dando conferencias y charlas sobre revisionismo histórico, como por ejemplo Paraguay, Chile, Colombia, Brasil, Costa Rica, la realidad no es mucho mejor. Los camaradas de esos países me cuentan esa triste realidad. Me hablan de miseria, de injusticia, a diestra y siniestra. Pero el problema principal es el mismo en todos lados. La corrupción. Políticos que se llenan los bolsillos a 4 manos, mientras el pueblo de esos países asisten atónitos al monumental desfalco de los fondos públicos. Y también asisten atónitos al avance desenfrenado de algunas minorías que tienen por objetivo la destrucción de la célula fundamental de una nación, la familia. Minorías que parecen salidas de lo más profundo del Averno y que nos dicen que las familias ya no son más como las que conocíamos, un papá y una mamá. Minorías que no solamente dicen eso, sino que tienen otras perversiones todavía peores: el aborto, la ideología de género. Y no lo duden que el próximo paso de esas minorías es la legalización de la pederastia. ¿No me creen? Ya hay lobbies en toda la región, pagos por organizaciones internacionales para fomentar esa práctica aberrante. Sí, señoras y señores, se abrió la caja de Pandora. Viste, Juan Manuel, me pediste una reflexión y te mando una depresión. Discúlpame, pero es así como veo la realidad, esta triste realidad de la Argentina y de Latinoamérica. Pero no te olvides, Juanma, que lo que hay en el fondo de la caja de Pandora, la esperanza. La esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. La esperanza es la única que puede salvar a los hombres y mujeres de buena voluntad. Soy Walter Romero desde Costa Rica para TLV1. Toda la verdad primero. Chao. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLV1. Toda la verdad primero.